supone que nosotros vamos a introducir una parte sobre analíticas de narrativas, que después de eso va a ser un poco complicado volver al frío mundo de las analíticas, pero bueno. ¿Cuál es la idea? Los dos venimos de un laboratorio de sistemas complejos de la Universidad de Barcelona y vale. Narrativas, ideas, se crean ideas, estas se lanzan, tienen para tener un efecto circular. Y circular hoy en día básicamente quiere decir circular en gran medida en los medios, ¿no? En plataformas de medios sociales, que son, ¿no? Nosotras muchas veces usamos estas metáforas, son ecosistemas complejos, o sea, como en el sistema complejo hay distintos actores, plantas que podrían ser tus piezas de información, y polinizadores, que son gente que habita estos sistemas y que necesitas atraer, y que mezclen. Pero estos ecosistemas son gobernados algorítmicamente, o sea, estás en plataformas, Facebook, Twitter o cualquiera, y esta manera de interactuar está afectada por los algoritmos que están haciendo que tú veas o no veas estas plantas. Y bueno, ahí es necesario, ya decía Bernardo antes, ¿no? Que necesitamos hacer analíticas porque hay muchas razones de por qué hacerlo, pero básicamente porque el enemigo lo hace, o sea, con un recorrido en la prensa de los últimos meses. Tienes ya una idea muy clara de que la comunicación, tanto por parte de las corporaciones como por parte de los políticos, que solo son otros brands, utilizan analíticas, perfilación de usuarios, mapeo de comunidades, para que sus piezas de información circulen, se radiquen y germinen. Entonces, bueno, la idea que ponemos siempre es lo que nosotros llamamos data politic, o sea, una forma de realpolitik basada en datos, y hay que ponerle a esto una forma de política radical que necesita cierta relación con la analítica de datos también, ¿no? ¿Qué relaciones podemos construir y qué podemos aportar desde esta perspectiva y qué herramientas tenemos? Eso como en una línea así como casi temporal, pensando en producción de narrativas y construcción de campañas. Un primer enfoque puede ser el de mapeo de narrativas existentes, o sea, antes de lanzar tu línea, ver qué está circulando en las redes y cuáles son las comunidades que están ya hablando sobre ese tema, en qué términos, cómo se define el espacio. Seguimientos de campaña, luego vamos a ver en detalle algún ejemplo de eso, pero hacer como un análisis en tiempo real de lo que está pasando para poderla reorientar en el caso de que estás llegando mal donde quieres llegar, y un análisis posterior del impacto que ha tenido esa campaña, de lo que has generado en el espacio de la comunicación, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos? Caracterización de discursos, básicamente eso es una parte que hoy ni tocaremos, pero técnicas para analizar el discurso de algún sujeto. Análisis de redes semánticas, que básicamente te vienes a dar un mapeo conceptual de qué orbita alrededor de un término. Vamos a ver un ejemplo dentro de poco. Análisis de sentimientos, que bueno, es casi abusada últimamente, pero creemos que esta, en conjunción con un análisis de estructura social, o sea, de las interacciones entre gente alrededor de un concepto, esas dos cosas juntas pueden dar
alguna idea sobre cómo moverse. Y también vamos a ver algún ejemplo y lo que llamamos todo esto junto, una fenomenología del contagio social, ¿no? La metáfora memética, que estas piezas de información se mueven como virus, es un contagio que tiene sus reglas que podemos estudiar y aprovechar, ¿no? A crear. Redes semánticas. Esa imagen en concreto es un estudio de Taha Yasser y otra persona, no me acuerdo. Básicamente, sus ideas eran, vale, hay una palabra china que no sé pronunciar, por lo tanto no lo voy a pronunciar, que se refiere a la cultura de las interrelaciones sociales, ¿no? Y había esa idea en debate que entre zona metropolitana y zona rural, ese concepto tradicional de esa cultura estaba divergiendo, ¿no? Entonces, con un estudio en Twitter, lo que hacen es recolectar todo, o buena parte de los tweets que contienen esa palabra y lo hacen diferenciando esa palabra en idioma chino tradicional y el simplificado moderno. Como primer análisis se ve que es una buena aproximación para distinguir entre ciudad y metrópoli, construyen una red de concurrencia, o sea, esta palabra con que otra aparece y de todos los conceptos que van saliendo, y se puede construir, digamos, el espacio semántico en que ese concepto se mueve. Y básicamente se confirma que estas dos culturas no solo son dos culturas distintas, no solo están localizadas espacialmente de manera distinta, sino que se están alejando mucho. Y cuando estas dos personas que vienen de estas dos culturas utilizan el mismo concepto, en realidad están hablando de dos cosas distintas, ¿no? Y así es un tipo de, por ejemplo, esto de análisis que, pensando en narrativa sobre realidad democrática, se podría plantear de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, imaginamos de hacer el mismo estudio en Cataluña, utilizando catalán y español, y ver cuando se dice democracia, qué está diciendo cada comunidad que se organiza alrededor de un idioma o una zona territorial. La relación entre estructura social y sentimientos en la construcción de opinión. Eso es un estudio que se hizo durante el referéndum sobre el matrimonio igualitario en Irlanda, y aquí se recolectaron también tweets. De todos los tweets se clasificaba la carga sentimental, positiva o negativa, y la expresión a favor o en contra del referéndum, y cómo esto afectaba la propia estructura social. O sea, se podían ver distintas cosas como la tensión homofílica entre sentimientos, ¿no? Que la gente tiende a reaccionar a sentimientos iguales a lo que ya está expresando, y más aún si son positivos, pero eso, ahora no vamos en detalle, pero eso afecta la manera final de tomar la decisión y expresarla en un referéndum, ¿no? De hecho, esa es una parte de la batalla donde las grandes empresas de analítica de datos pueden, de alguna manera, a través del control del flujo de información, también tener un efecto directo sobre la decisión final, ¿no? Este es el último ejemplo que quería poner así de... Cuando hablamos de viralidad estamos hablando de un fenómeno, como decía, de contagio. En estos diagramas, cada punto, o sea, el origen aquí es el primero que lanza un trozo de información. En este caso son links, cada cascada sigue un link, y vemos cómo se mueve. Aquí también es otra vez en Twitter. O sea, del primero, esos son todos retweets, ¿no? Son cascadas de retweets. Y podemos... O sea, estas estructuras son muy distintas. Aquí tienes lo que se llamaría, ¿no?, un broadcasting. Tienes una persona que lanza esa pieza y llega a muchas personas, pero todos que la recogen de esa primera, ¿no? Y cuando más avanzamos de izquierda a derecha, de arriba a abajo,
llegamos a una estructura completamente distinta, que sería aquí el boca a boca, ¿no? El primero lanza, hay unos pocos que lo recogen y de cada uno lo recogen. Todas estas cascadas tienen el mismo tamaño, o sea, la misma gente se ha enterado del mismo trozo de información en todos esos procesos distintos, pero cómo viaja la información o sea, se ve el tiempo es distinto dependiendo de la estructura, y también se puede, o sea, creo que es bastante intuible que algo que viaja así y algo que viaja así, aunque afecte el mismo número de gente, lo afecta de manera distinta, ¿no? Y otro ejemplo, esos son datos de plataformas de firmar peticiones del gobierno de UK, de Estados Unidos, y eso ha sido un estudio que es bastante reciente, que ha hecho hablar bastante, porque había esta teoría que viene de las ciencias sociales, de la teoría de la masa crítica, ¿no? Que la forma de la participación tiene una S, que tú vas creciendo un poco a llegar al punto que ha formado una masa crítica, de ahí empiezas a crecer más rápidamente y eso, si vamos a ver a la microparticipación política online, como puede ser firmar una petición, estas son algunas de las peticiones que lleguen a ser debatidas. O sea, las peticiones de éxito tienen una curva que no tiene nada que ver con una S, o sea, crecen rápidamente hasta llegar a una visibilidad y se mantienen constantes en ese punto. Y si no eres así, no llegarás nunca a hacer una petición que es debatida. ¿Por qué? Porque estás en un espacio de competición tan alta que no tienes tiempo de crear una masa crítica alrededor, ¿no? Y bueno, eso quiere decir que parte de las teorías que utilizamos para construir guerrilla de información viene de un entorno no digital, y que exportarlo al mundo digital muchas veces te hacen plantear cuestiones equivocadas. Y paso a Luce. Bueno, ahora la idea era un poco explicar primero todo lo que está en el menú, ¿no? Un poquito de las cosas que se pueden hacer, y ahora entrar más en un ejemplo de algo que hicimos nosotros, que no va en la línea de los trabajos así como más académicos que hemos visto hasta ahora, que todas las cosas que ha presentado Emanuel están en la línea de, en cuanto a lo que decía al principio, estudios a posteriori, ¿no? Una vez tú tengas todos los datos bien recogidos y tal, esto son cosas interesantes que pueden ser útiles, pero no te están diciendo nada sobre cómo tienes que hacerlo mientras lo estás haciendo. Simplemente es como, son maneras de entender la fenomenología en plan general sobre datos que uno ya tiene, y pues nada, un planteamiento un poco más académico estático, ¿no? Mientras que, bueno, la historia que os voy a contar ahora es un poco una locura en la que nos metimos este otoño, cuando pues a raíz de todo lo que se estaba creando en torno al referéndum del 1 de octubre, Twitter tuvo como un momento así de actividad explosiva, ¿no? Y un montón de hashtag y de cosas que se estaban moviendo, y se nos ocurrió la idea un poco loca de crear un canal de Telegram y de ir informando sobre estas campañas en tiempo casi real, de recoger datos sobre hashtag y decir lo que estaba pasando con estos hashtags, pues mientras todavía la cosa estaba chutando, ¿no? Un hashtag que va bien, pues decimos que está ocurriendo, o el día después, pero en plan comunicación rápida, mezclando un poco de conocimiento académico con un intento pues no profesional, de aficionado, de comunicación así más en plan divulgativo. Y esto podría ser un tipo de cosa que para las campañas que se plantean aquí, para el tipo de comunicación, está un poco más en la línea de algo factible, ¿no? Aunque, bueno, luego las cosas siempre se pueden mezclar. Vale. Pues un ejemplo de algo que fue como muy, pues entre comillas, fácil de analizar, porque fue un caso
pues paradigmático del tipo de cosas que ocurren cuando realmente hay movida y conflicto en las redes sociales, pues fue esto del hashtag de hispanofobia. Yo creo que a lo mejor eso fue el primero, ¿no? Junto con Yo también soy nazi. Que analizamos y salió muy bien porque realmente la dinámica, este tipo de análisis que planteamos te permite reconstruir la narrativa más allá de lo que es la intención de quiénes son los promotores de un determinado hashtag, ¿no? Bueno, aquí hablamos de Twitter, solo de Twitter, no usamos otros datos y son redes de interacción entre usuarios. Una cuenta puede mencionar o retuitear a otra y esto pues, implica que hay una interacción entre estas dos cuentas, ¿no? Pues lo que ocurrió en este caso fue que el PP lanzó este hashtag que le servía a ellos para digamos, visibilizar y difundir un determinado discurso, y este hashtag, pues, si lo miramos desde un punto de vista cuantitativo, fue muy bien. Todo el mundo estaba usando este hashtag que parecía una campaña del todo exitosa. Pero bueno, hasta ahí fue trending topic 2 días seguidos, que esto no es tan obvio, ¿no? Es decir, lograr que tu hashtag siga ahí durante más de un día, pues no lo logra cualquiera, ¿no? Entonces, pues muy bien, habían catalizado toda la actividad de su entorno, de sus seguidores, a través de las cuentas de la organización del PP a nivel territorial pero ¿qué pasa? Que si miramos la red de interacciones nos encontramos con esta estructura, que aquí pues no se ve muy bien, pero esta es la cuenta del PP, estas son todas cuentas afines al PP, donde las que más interacciones tienen son las cuentas territoriales, pero aquí nos encontramos con gente que tiene un perfil que con el PP no tiene nada que ver. Y si entramos a ver cuáles son los tweets que el propio Twitter nos evidencia como destacados buscando este hashtag, pues son tweets que están completamente en contra, están disputando el sentido de este hashtag. Son tweets que están usando el hashtag para decir todo lo contrario, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, a nivel de números la campaña le está funcionando bien, pero a nivel de contenido se le ha ido de las manos completamente. No están controlando lo que realmente circula dentro de esta información, ¿no? Dentro de esta etiqueta que es hispanofobia. Pues, ¿qué podemos aportar sobre esto, ¿no? Pues aquí las interacciones te lo cuentan de una manera muy clara. Tú puedes visualizar estas redes, no es muy complicado, esto sí es una cosa que podemos hacer de forma rápida y vemos qué tipo de estructuras tenemos. Que aquí todos están como muy compactos, toda la gente del entorno del PP retuiteando sobre todo contenidos emitidos por la cuenta central, que son todas interacciones que no se ven muy bien, pero que desde aquí se conectan directamente a las cuentas territoriales, que a su vez hacen como de altavoces para que circule esta información, mientras que aquí hay como una actividad espontánea alrededor de varios núcleos, que de hecho cuando vamos a mirar qué tipo de grupos hay dentro con algoritmos, esto también es una cosa fácil de hacer, de cómo se agrupan estas cuentas, pues vemos que hay un montón de actividad como más espontánea, ¿no? Gente que va creando contenido propios y que se está organizando para hackear el sentido del hashtag. ¿Y por qué luego son los tweets de estos los que ganan visibilidad cuando buscamos hispanofobia en Twitter? Nos dicen que los tweets más importantes salen del otro bloque. Pues aquí tenemos una explicación, por ejemplo, ¿no? Un análisis sencillito que se puede hacer que te dice cómo llegar a tener los hashtags más exitosos desde el punto de vista de la propia plataforma. Pues que el PP es una cuenta y la segunda cuenta más importante de su bloque está mucho más abajo en términos de relevancia. Bueno, esto es una medida de centralidad la que usa Google para decirte cuáles son más o menos, ¿no? Los resultados más relevantes de una búsqueda, ¿no? Mientras que en el caso del otro bloque, si esta es la cuenta más importante, bueno, esto le hemos puesto en la misma escala para que se vea mejor, pero esta es la segunda más importante, aquí está la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Todos estos son usuarios que están produciendo información relevante y el hecho de que haya muchos hace que esta manera más distribuida de producir información hace que tu parte de la campaña, que el bloque, digamos, del atacante que está disputando el sentido del hashtag, pues se lleve la mayor parte de la atención, ¿no? La parte más importante.
Pues bueno, sí, esto es en resumen lo que acabo de decir, que esto es además una cuenta muy pequeñita que simplemente ha tenido éxito porque ha gustado el contenido, y todo esto son cuentas del bloque atacante, y aquí encontramos la primera territorial del PP. Bueno, esta es la primera, esta es la segunda más importante. Pues nada, esto sin volver a resumir lo que ya vamos más rápido. Esto fue otro caso de una campaña que tuvo un cierto tiempo de presencia en las redes, ¿no? Que empezó como algo pequeñito, con pocas cuentas, que estaban animando el debate en torno a los hashtags de Parlem, hablemos, hablamos, ¿no? Había como una pequeña galaxia de hashtags que pues muy fácilmente se podían identificar como perteneciente a la misma campaña, ¿no? Y el primer día que estos hashtags empezaron a circular, pues las cuentas más importantes eran cuentas que no se veían nunca en los hashtags anteriores ya analizados, ¿no? Eran cuentas de pequeñas empresas de marketing, de gente que no era del entorno, digamos, del Twitter político. Y luego pues algunos otros así usuarios más o menos sueltos que iban usando estas mismas etiquetas. Y el segundo día pues la comunidad alrededor de las cuentas ya no, digamos, estas cuentas que habían lanzado el hashtag ya no tienen la centralidad que tenían antes, y aquí sí, que sí, quizá estaban, pero están pequeñitas, desaparecidas, ¿no? Ok, son estas, sí que como... Pues, y los usuarios que habían empezado a usar los hashtags crean su propia comunidad independiente de los promotores iniciales, ¿no? Yo lanzo un hashtag, hago circular un poquito esto, pero no es a través de mis contenidos que la campaña empieza a crecer, sino que se organiza alrededor de pues, otros polos de enunciación, otra gente que empieza a usarlo. En este caso está el entorno de Esquerra Federal, digamos un sector así del Partido Socialista. Además alguna otra gente, pero sobre todo son cuentas afines a ellos. Y esto, si hacemos un zoom y vemos cómo se agrupan las cuentas dentro de este bloque que antes era todo ahí en lila, ¿no? Se ve que pues están ellos, está después todo un grupito de cuentas más de las organizaciones juveniles y cosas territoriales, y además pues estas son cuentas pasivas, digamos que son cuentas que son mencionadas pero que no producen nada, ¿no? Y luego sigue, la comunidad va creciendo, empiezan a entrar gente en torno a 15M, medios de comunicación, otras organizaciones de otro tipo, y al día siguiente también hasta encontramos pues personajes pop. Aquí aparece Clara Lago, Juan Diego Boto, y la cosa ya ha empezado a crecer fuera de los límites habituales de este tipo de campañas, digamos, más políticas, ¿no? Sigue creciendo y alcanza, pues por fin entran los políticos también a cuestionar, algunos disputando el sentido del hashtag, como por ejemplo en el caso de Antonio Baños. Bueno, aquí ya tenemos como una dinámica mucho más compleja, donde hay realmente de todo. Pues, la centralidad de las cuentas del PSOE además ya no es tan grande. Hay toda una historia que se puede contar simplemente mirando las interacciones día por día, y se puede ver quién realmente tiene las riendas de las campañas y qué está haciendo cada grupo de gente con la etiqueta, para qué fines la están utilizando, ¿no? Pues, y esto en realidad nosotros no lo hicimos realmente sobre la marcha, en el sentido de que el día 9 enviamos toda la información recogida en los días anteriores, no por un problema de estar ahí dos personas, es complicado realmente poder dar la información en tiempo real. Pero entonces más o menos esto es una cosa que planteada así no tiene posibilidad de influenciar la propia campaña, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, unos días después, Bernardo publicó un artículo en el diario en el que también entraban estos análisis, y esto sería, por ejemplo, una manera de generar retroalimentación, ¿no? Como que tú el análisis, en vez de dejarla dentro de un entorno más pequeño, también podría tener cierto efecto si a través el relato así cuantitativo sale de su entorno
más natural para entrar pues, por otras vías y llegar a más gente que a lo mejor puede aprovechar esta información, ¿no? Pero además de hacer cosas así en tiempo real, también podemos plantear este tipo de análisis no demasiado, digamos, sofisticados a nivel técnico, pero con datos que no sean los datos del momento. Un ejemplo, si vamos a estudiar hashtags de tipo más, entre comillas, neutros, como por ejemplo en el caso de las elecciones, el hashtag 21D lo usaba todo el mundo, ¿no? De manera indistinta. Cualquier partido, cualquier tipo de posicionamiento político, una cuenta de Twitter tuviera, pues este hashtag más o menos tenía la misma probabilidad de ser usado por todos, ¿no? Este tipo de estudios, a pesar de no ser cosas que son sobre tu campaña, sobre lo que se está haciendo en el momento, te permiten también tener como una idea, un mapeo general de cuál es la comunidad. En este caso el tema es más político, pero podría ser cultural o cualquier otro tipo de cosa, al encontrar un hashtag que te permita hacer esto, ¿no? Y puedes saber si tu comunidad de la gente más cercana que sabe que te va a apoyar y tal, pues dentro de un mapa más general donde se ubica, ¿no? Como pues aquí, por ejemplo, en este caso los grupos eran bastante claros, pero hay cosas interesantes que te pueden dar pistas sobre pues, a quién llegar, cómo hacerlo, dónde están realmente los canales por los cuales podrías intentar mover algo. Y también en términos de información acumulada, otra cosa que hicimos, y que imagino que, no sé, se podría plantear como generalizable o de alguna manera extendible a otros casos, es usar la información acumulada. Tú vas estudiando hasta que cosas que se producen, que a lo mejor no son tuyos, pero son cosas que te interesan, y viendo cómo se agrupan las cuentas en cada uno de estos, y también de forma agregada, no voy a entrar en los detalles, pero hay maneras de hacerlo, puedes hacerte una idea de las afinidades que hay, más allá de la interacción directa entre cuentas, quién está teniendo un patrón de interacción, entonces también podemos asumir que un tipo de discurso parecido entre, por ejemplo, en este caso, los medios de comunicación, ¿no? Dentro de todos los hashtags que se produjeron alrededor de la cuestión referéndum y tal, pues los medios de comunicaciones, por afinidad entre también las personas que interactuaban con ellos, tenían un patrón de agrupación bastante claro y que te puede sugerir realmente, no sé, afinidades, cercanías o al contrario, por ejemplo, diferencias que pueden estar más o menos poco visibles, ¿no? Los grupos, ¿quieres que diga los grupos? Que en este caso, por ejemplo, se veía claramente que aquí tenemos, que como no se lee muy bien, no, que tenemos aquí todo la prensa española, digamos, en castellano de fuera de Cataluña, que se agrupa en un mega grupo gigante donde están dentro, pues aquí tenemos de todo, y sobre todo estos cuatro aquí van junto, El País con El Mundo, el Huffington Post y OK Diario, ¿no? Esto es como decir que el relato y la gente que le miraba a estos tipos de fuentes de información tenían que, pues desde el punto de vista del público, tenían que ser parecidos, porque si no, no te sale una cosa de este tipo. Y aquí, digamos, es más la prensa más digital, ¿no? De todo lo que son 20 Minutos, Europa Press y también Confidencial, como un entorno de cosas que son más que interactúan más con gente que lee la prensa, sobre todo online. Aquí además tenemos otro grupo que son como la prensa extranjera, más propiamente extranjera, en el sentido de que está... Pues Europa Press no funciona como prensa extranjera, ¿no? Mientras que aquí tenemos Telesur, la CNN, Actualidad de RT, Hispantivo. Estos son los bots rusos famosos que al final no sé, nosotros no encontramos mucho de esto, eran simplemente pues periódicos que funcionaban de una manera muy parecida a la CNN, así que no. Y aquí por contrario, otro grupo muy separado del resto, estaba toda la prensa catalana junta,
Y aquí, como los que menos diferencia tienen con la prensa de aquí, pues eran el diario y Público, que no van con todas las demás del grupo grande estos, sino que se conectan directamente con la prensa local. Y también La Vanguardia, que acaba con el diario Público. Bueno, que el patrón no es trivial, ¿no? Como que en algunas cosas tampoco es que sorprenda mucho este tipo de estructura, pero no tiene por qué. Te puede decir algo más de lo que uno se podría esperar así por intuición previa, ¿no? Y bueno, si querías poner más conclusiones. No, acabamos. Creo, bueno, la idea sí era esto, hay unas cajas de herramientas y se pueden generar bucles de retroalimentación entre producción de narrativas y análisis de datos y nada.